Hamlet Almaguer, a quien le agradezco mucho que esté en esta mesa de diálogo. Hamlet, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Sin Censura. Un saludo desde aquí, desde la Cámara de Diputados, en donde hoy se desarrolló el Parlamento Abierto y la plenaria de Morena. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos contarás esa pregunta que le hiciste al chiflido, como me dicen que le decían o le dicen al exrector de la UNAM. También saludo a don Gerardo Villegas, editor, analista y documentalista, miembro también de esta familia Sin Censura. Gerardo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes, querido Vicente. Un saludo también al diputado Hamlet. Pues aquí viendo más o menos cómo se ha desarrollado el Parlamento de hoy y bueno, pues para eso estamos aquí. Saludos. Gracias, ya lo platicaremos. Saludos. Gracias también a Marcelino Gómez Brenes, allá en Chihuahua. Marcelino, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Saludos, Vicente. Buenas tardes a Gerardo, a Hamlet, que ya estamos viendo que se recortó la barba. Ahora parece que se anda derechizando con tanta formalidad. Sí, pues es que imagínate, le van a decir, oye, con esa barba del Che. Bueno, en fin, mi querido Hamlet, a ver, pusiste contra las cuerdas al exrector de la UNAM, a quien creo que le moviste el castillo de naipes que iba construyendo con su exposición. Sí, un saludo a mis compañeros también con los que tengo el privilegio de compartir panel esta noche. Marcelino, buenas noches. Además de la barba, me corté también el cabello, a lo mejor por eso, y hoy me puse corbata porque veníamos a sesionar. Pues mira, la verdad es que pasamos muchos corajes en el Parlamento Abierto, porque los expositores, los representantes de la derecha, vienen a pretender mentir de manera impune de frente a la sociedad mexicana. Lamentablemente el formato está diseñado, aunque es flexible y es un avance muy importante, para que realicemos las preguntas por escrito y después se lean y dé la respuesta el ponente, y ya no hay una oportunidad de réplica. Sugerimos recientemente que se hiciera ese ajuste. Estas son algunas imágenes ahí de la plenaria de hoy. Pero lo importante es que el rector mintió en algunos datos. Primero, no son 60,000 millones de dólares los que llegaron con el tema de la reforma. Los datos que tiene la Comisión Federal de Electricidad es que son alrededor de 44,000 millones de dólares. Segundo, ese dinero no viene del extranjero, ese dinero es de los mexicanos, ese dinero viene de sus pensiones, viene de las Afores y de la banca de desarrollo que se financia a través de nuestros impuestos. El propio rector dijo que la mayor parte del financiamiento exrector, venía de Nacional Financiera, lo aceptó de esa manera. Y también digo, si va a venir a dar cifras, si va a venir a hablar de 60,000 millones, pues a ver cómo se componen esos 60,000 millones, porque lo cierto es que no es capital social de las empresas, el capital social es el que aportan los que conforman la sociedad, es decir, los socios. La realidad es que vinieron y con un aproximado de 5,000 millones de dólares de capital social entre todas, lograron a través de esta capitalización con créditos invertir esos 44,000 millones, o sea, se apalancaron casi 9-1, pero además no con dinero que trajeron del extranjero, sino con dinero de los mexicanos. Nos quieren asustar con que se van a perder todas estas inversiones, y nuestra gran pregunta es, pues si el dinero es nuestro, ¿por qué no vamos a poder seguir invirtiendo? Como ya lo está haciendo, por supuesto, el presidente López Obrador, por ejemplo, con el gran parque de energía solar que se está construyendo en Sonora y que tiene una inversión de 10,000 millones de pesos. Entonces, Vicente, los primeros 10 segundos de su respuesta son muy claros. Le preguntamos las cifras y dice, no tengo los datos. Entonces, si no tiene los datos, ¿a qué viene al Parlamento Abierto? O no se prepara o miente, y yo creo que miente. Gracias. Pues qué duro lo que acabas de decir, Hamlet y Gerardo. A mí me llama mucho la atención que un ex rector de la UNAM hable de monopolio con esto que se propone a través de la reforma eléctrica. Híjole, ¿de qué años a qué años fue rector el señor para preocuparme por los egresados? Gerardo, ¿de qué monopolio me hablas? Cuando se habla de un porcentaje 50 y tantos a 40 y tantos,
un monopolio. Yo creo que le hace falta revisar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Gerardo. Claro, por supuesto, Vicente, es un 54% el que quedaría bajo la rectoría, ahora sí, del Estado. El resto sería participación privada, pero habría que recordar también de dónde proviene el doctor, el fallido doctor Barnés. Él proviene de ese viejo PRI de Ernesto Zedillo, es decir, él fue subsecretario de Energía, o sea, tuvo 3 puestos durante el gobierno de Ernesto Zedillo antes de llegar a la rectoría. También fue presidente, bueno, directivo de la Comisión Reguladora de Energía, una entidad que, por ejemplo, ha brillado en los últimos tiempos, a mi parecer, por su ausencia, y también fue director del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces es un hombre que proviene también de las lides, de esos viejos rectores de la guardia del doctor Carpizo, quien intentó hacer la primera reforma universitaria entre 1986 y 1987, haciendo una modificación a un reglamento de pagos intentando hacer una suerte de regular también el pase automático. Digamos que Barnés retoma este planteamiento del doctor Carpizo, que posteriormente, bueno, el propio doctor Narro también proviene de la misma vena priista de esa rectoría de esos tiempos, y bueno, su participación como rector en aquel momento fue absolutamente un desastre. Se vino una huelga que duró aproximadamente un año, de 99 a 2000, que concluye finalmente con su dimisión. Llega un rector interino y posteriormente entra Juan Ramón de la Fuente, desarticulan el movimiento estudiantil con la entrada de la Policía Federal, entonces, la Policía Federal Preventiva, y bueno, esas son las cartas credenciales del doctor Barnés. Realmente se convirtió en un fantasma a lo largo de todo este tiempo. Todo el mundo históricamente lo recordamos precisamente por esa gestión tan terrible, ese mal manejo político que tuvo de la crisis universitaria, porque al doctor Carpizo la huelga no le duró ni 7 meses. A este hombre se le vinieron encima movimientos y movimientos, entonces no tuvo la capacidad política ni de negociación, ni de diálogo precisamente con los estudiantes, y fue una de las últimas grandes crisis que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, yo creo que la derecha, que definitivamente es quien lo resucita, pues vino a traer prácticamente a un zombie, es decir, un muerto político, y también a nivel intelectual, independientemente de sus cartas credenciales internacionales, pues lo vemos la forma tan patética en la que no va con datos precisamente al Parlamento, y prácticamente opera como un cabildero, como un lobista a favor precisamente de los intereses de las industrias transnacionales en ese sentido, en el sector energético. Entonces, realmente es un cartucho muy quemado, y la verdad también pues es un punto criticable hasta cierto punto de las cartas credenciales que está presentando la oposición en ese sentido contra la aprobación de esta reforma, que pues todo parece indicar que va viento en popa, Vicente. Así es, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de ver exhibidos a estos personajes. Muy ex rector de la UNAM y lo que tú quieras, Marcelino, pero lo hace petardear y feo Hamlet Almaguer. Y si no están preparados, y si no van a presentar datos duros, si se van a dedicar a inferencias y a suposiciones, pues creo que queda claro por qué creo que va a ganar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelino. Sí, claro, como bien dice Hamlet, pues es una vergüenza, y más que sea exrector de una institución tan grande como es la UNAM, que aparte con él también podemos comentar que inicia esta UNAM derechizada de la que habla el presidente López Obrador. Pues bueno, él es uno de los promotores de esta corriente al interior de la universidad, una institución que se ha caracterizado por servir a los mexicanos, por ser un ejemplo de una institución pública, realmente pública, social,
y bueno, este tipo de personajes vienen a demeritarla totalmente. ¿Y a qué se presenta el Parlamento abierto, sin datos? La primera pregunta, la primera respuesta que da a la pregunta de Hamlet, pues lo desenmascara, lo deja prácticamente ya trastabillando durante toda su intervención, porque sin datos, sin cifras, sin ir realmente preparado a este Parlamento abierto, pues queda claro que va de tapete de la oposición, de vocero de la derecha, que como decimos por acá en Chihuahua, pues a qué va sin datos, sin cifras, pues simplemente a hacerla de pedo, a seguir haciéndole este juego en contra del presidente López Obrador, a representar lo peor y los intereses de los privados. Bueno, con esta estupidez, con esta tontería de decir que se va a crear un monopolio del Estado con un 54% que va a tener la Comisión Federal de Electricidad contra el 46% de participación para los privados, pues no vemos el monopolio en ningún lado, vemos poder darle un poco de rectoría sobre este sector tan estratégico a la Comisión Federal de Electricidad y al Estado mexicano, y es parte de la importancia del trabajo que están haciendo los diputados federales, lo que está haciendo Hamlet y otras compañeras y compañeros, el poder informar a la población, porque realmente, fuera también de la población en general, Vicente, pero los alcaldes, los regidores, los diputados locales, mismos gobernadores no están enterados sobre qué representa esta reforma energética, la importancia y la trascendencia de lo que está planteando el presidente López Obrador. Aquí en Chihuahua estuvieron los compañeros informando, diputadas y diputados federales, encabezando la compañera Andrea Chávez aquí en Chihuahua, la semana pasada informando sobre los pormenores de la reforma, y créeme que estuvieron presentes alcaldes, regidores, diputados locales, y no todos están muy enterados de lo que había tras la reforma, la supuesta reforma energética de Peña Nieto, cómo desmantelaron a la Comisión Federal de Electricidad, el caos que generaron en la institución y las virtudes de lo que representa esta reforma eléctrica del presidente López Obrador. Por cierto, Hamlet, el secretario de Relaciones